Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos el tercer kit y en este caso vamos a tratar los crayons Distress de Tim Holtz, que son unas ceras acuarelables. Bueno, pues como veis esta es la caja. Vamos a sacar el contenido. Pues lo que nos viene son unas cartulinas, que son papeles de acuarela, los 6 crayons, un bloque acrílico para los sellos, varios sellos. Bueno, da un poquito de reflejo, no sé si luego los veremos. Nos viene un pincel, una tinta negra y las instrucciones, que en este caso lo mismo, también vendrán en inglés, francés y español. Y bueno, pues vamos a empezar. En este caso se trata de papel de acuarela. Como sabéis, el papel de acuarela tiene distinta superficie por un lado que por otro. Por un lado es un poquito más liso y por el otro es un poquito más rugoso. En estas técnicas vamos a tener que tener en cuenta qué lado es mejor utilizar para cada una de ellas, aunque se pueden hacer indistintamente. Vale, vamos a empezar con la técnica de mezcla y en este caso vamos a utilizar la parte más rugosa. En este caso los vamos a utilizar como base de acuarela. Entonces lo que hacemos es aplicar los colores directamente sobre la cartulina y luego con el pincel lo que vamos a hacer es difuminarlos. Mojamos el pincel y sobre el crayón vamos difuminando. Como veis, según le vamos aplicando el agua, se va disolviendo en él y entonces es cuando se vuelven acuarelables. Y lo vamos a hacer con todos y cada uno de los colores. Evidentemente esto es como todo, cuanto más cantidad de cera pongáis, pues los colores serán más vivos y más oscuros. Cuanto menos pongáis y más agua pongáis, pues los colores van a ser más difuminados y tal. A esta técnica también se le llama sombreado. Bueno, como veis, los últimos colores cuestan un poco más de difuminar. Y es porque el propio papel ha absorbido un poquito de pintura. Entonces, uno de los consejos que yo os daría es que vayáis aplicando los colores y difuminándolos en el momento. Bueno, en este caso yo lo voy a dejar así, un poco porque tampoco tenía mucha experiencia en ese momento, pero lo ideal es que los colores queden completamente difuminados y no se noten los trazos de lo que hemos hecho con el crayón en el propio papel. Pero bueno, si os gusta este efecto, pues también es válido. Lo vamos a dejar secar y vamos a seguir con la siguiente técnica. En esta siguiente técnica lo que vamos a utilizar es la parte lisa de la cartulina de acuarela. Y vamos a aprovechar que nos vienen unos sellos para utilizarlos en esta ocasión. Yo en este caso voy a utilizar las flores. Y vamos a utilizar la tinta que nos viene. Entonces, bueno, esto no es muy complicado, es como hacemos siempre, aplicamos la tinta en el sello. Aplicamos sobre la cartulina. Lo que vamos a hacer, vamos a imprimir dos flores y las vamos a colorear con dos técnicas diferentes para que veáis las posibilidades que tiene. Ya os digo, en este vídeo es la primera vez que utilizo los crayons y veréis que muchas cosas son mejorables.
Bueno, como esta parte es muy sencilla porque al final es simplemente estampar unos sellos, pues la voy a poner a cámara rápida. Vale, pues una vez que se seca la tinta, empezaremos a aplicar la técnica. Vamos a empezar por la técnica acuarela directa, en el que consiste un poco como habíamos hecho en la técnica anterior. Primero ponemos un poco de cera en nuestro dibujo y luego difuminamos. Dependiendo del color oscuro o claro que queramos conseguir, pues tendremos que aplicar más cantidad de pintura o menos. Como veis, ahora es tan sencillo como aplicar con el pincel como hemos hecho antes y difuminar ese color. Esto también lo podéis hacer con un pincel de base de agua si lo tenéis. Pero vamos, en este caso utilizaremos solo las herramientas que nos proporciona el kit. Voy a repetir el mismo ejemplo con otros colores. Y lo mismo, volvemos a aplicar con el pincel. Dependiendo de la cantidad de agua, pues va a salir más claro o más oscuro, pero la verdad es que esta técnica es bastante sencilla. Y lo único que tenemos que hacer es extender el color hasta que consigamos la tonalidad deseada. En este caso, como hemos comentado antes, el consejo que os daría sería ir aplicando color a color, para que la cartulina no absorba tanto el crayón y luego sea más difícil de difuminar. Evidentemente, si lo hacemos así, pues tendremos que estar más tiempo hasta que se difumine completamente la cantidad de pintura que hemos puesto. Yo os aconsejaría que empezarais con poquita cantidad, un poco como os comenté en los kits anteriores. Es mejor empezar con poquito, que podemos aumentar, a no que pongamos mucho y luego sea más complicado de quitar, ¿vale? Poner encima siempre es más fácil que luego quitar. En este caso no es un lápiz que podamos borrar con una goma. Entonces, siempre es mejor empezar a poquitos y si vemos que queremos que tenga más color, pues aplicaríamos otra vez un poquito de cera. La siguiente técnica que vamos a aplicar sobre las flores sería la paleta de acuarela. En este caso lo que vamos a hacer es aplicar los crayones sobre el acrílico y será el acrílico el que utilicemos como paleta de colores. Vamos a poder mojar nuestro pincel directamente sobre el acrílico y luego pasaremos a nuestra cartulina de acuarela. Tengo que reconocer que esta técnica me gusta mucho más, la manejo mejor. Supongo que me gusta más porque estoy más familiarizada con ella. Al final con esta técnica es como si estuviéramos trabajando con acuarelas comunes, en el que el pincel lo mojas directamente sobre la acuarela y vas pintando. Si lo que queremos es mezclar colores, es más fácil esperar a que se seque para que se vea mejor la mezcla de colores.
porque si lo hacemos mientras está húmedo se van a mezclar directamente y de la otra forma podemos solapar un poquito y eso difuminarlo. En este caso podemos hacer las mezclas incluso directamente sobre el bloque acrílico. Y este sería el resultado de las dos técnicas aplicadas sobre las flores. Para la última técnica vamos a recuperar la primera cartulina que hemos utilizado. En esta ocasión vamos a hacer una mezcla de técnicas. Vamos a crear de nuevo nuestra paleta de colores. Con esto lo que vamos a hacer es darle un poquito más de color por algunas zonas. Esto es a gusto de cada uno. Yo lo voy a hacer un poco por unificar los colores, que como hemos comentado antes, se han quedado muy marcadas las zonas donde pinté directamente con el crayón. Y de esta forma, como es una técnica que conozco más, pues voy a intentar disimular esos trazos. Una cosa que tenía que haber hecho y que no hice fue haber extendido más los colores hacia los laterales y de forma no tan uniforme. Es decir, si os fijáis bien en la hoja, la parte de arriba prácticamente todos los colores empiezan o acaban en el mismo lado. Hubiera quedado mejor si uno hubiera sido más largo, otro más corto, por darle un poquito más de movimiento a la imagen. Y ahora con la misma paleta de colores vamos a utilizar la técnica del salpicado, que lo único que hay que hacer es mojar bien el pincel en el color deseado y a golpecitos, yo me doy golpecitos en el dedo para hacerlo un poquito más controlado, se va salpicando la lámina. Luego depende de la intensidad de los colores que queráis, le podéis echar más agua o menos agua. Bueno, para que salpique necesitamos bastante agua, pero si queréis que sea más oscuro, pues ponéis más crayón. Si lo queréis un poquito más difuminado, pues le echáis menos pintura. Podéis salpicarlo con todos los colores de la gama o solo con uno en concreto, eso ya también a gusto del consumidor. Y ahora lo dejaríamos secar de nuevo. Mientras se seca, yo siempre os recomiendo que se vayan limpiando los materiales. Una vez lo tenemos seco ya podemos aplicar el sello. En este caso voy a utilizar la mariposa grande y esto como siempre, aplicamos la tinta directamente sobre el sello y luego el sello sobre la zona coloreada. ¿Veis? Por eso en este caso os decía que hubiera quedado mejor si los colores hubieran quedado
un poco más descolocados, ¿no? Porque hubiera salido un poco de lo que es la zona de la mariposa y se hubieran visto un poquito más los colores. También es verdad que los colores los podíamos haber hecho mucho más suaves y también se hubiera visto más la imagen. Al final, el efecto final es el que vosotros queráis darle. Le voy a añadir también un sentimiento que viene en el kit de sellos. Y bueno, con esto acabaríamos las técnicas de este kit. Gracias por ver mi vídeo, espero que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo.